Buenos días. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Almudena y tengo un canal en YouTube en el que hablo sobre la ley de contrato del sector público. En este momento he decidido subir este vídeo en el que voy a hacer una explicación sobre los conceptos básicos de la ley de contrato del sector público, porque muchos de vosotros me estáis preguntando por Patreon, por Instagram, etcétera, conceptos que hemos explicado y que he ido subiendo en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, en el que explico todos los artículos de la ley de contrato, pero, a pesar de ello, veo que hay conceptos que dan lugar a dudas. Entonces, he decidido subir este vídeo en el que unifico todos los conceptos que creo que son importantes y que generan más problemas, para que así lo tengáis todo, ¿vale? Así lo tengáis todo unido en el mismo vídeo. Voy a intentar no ser muy extensa, sino ir a lo concreto, explicar cuestiones muy concretas, por lo que no voy a explicar todos los detalles de cada concepto, porque como os digo, esa explicación más extensa están en los vídeos de las listas de reproducciones que aparecen en el canal. En este vídeo tiene como objetivo aclarar y concretar conceptos, ¿vale? Estas diapositivas que voy a compartiros, o que ya os estoy compartiendo, las voy a subir a Patreon como siempre y nada, espero que os sirva la explicación. Los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros y activar las notificaciones si os parece interesante el vídeo. Bueno, empezamos. Lo he denominado un poco como resumen de conceptos básicos de la Ley de Contrato del Sector Público. Una de las cuestiones más importantes es el ámbito de aplicación, tanto el ámbito objetivo como el ámbito subjetivo de la ley. Es decir, qué entes están sujetos a la aplicación de la ley y qué contratos están sujetos a dicha ley de contratos. Con respecto al ámbito subjetivo, ya sabéis que, según ha regulado en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo de dicha ley. Cuando hablamos del ámbito subjetivo, una cuestión que tenemos que tener clara son tres conceptos. En primer lugar, a esta ley se encuentra sometido el sector público, ¿vale? Y dentro del sector público nos encontramos con los poderes adjudicadores y con las administraciones públicas. Por eso, aquí, como veis, pongo sector público nivel 3, que ahora os diré por qué pongo nivel 3. Después pongo poderes adjudicadores nivel 2 y administraciones públicas nivel 1, ¿vale? El sector público, a ver, aquí lo ves mejor, el sector público abarca todo, tanto los poderes adjudicadores como las administraciones públicas. Los poderes adjudicadores abarcan tanto poderes adjudicadores como administraciones públicas, y las administraciones públicas solo abarcan administraciones públicas. No voy a entrar en mucho detalle de, de qué son administración pública, poder adjudicador y sector público, porque eso viene desarrollado en el primer vídeo de la lista de reproducción, en el que explico todos los artículos de la ley. Pero solo quiero deciros aquí que cuando señalamos como sector público y nivel 3, después nivel 2, poderes adjudicadores y administraciones nivel 1, la idea es que entendáis que dentro del sector público, que lo abarca todo, la administración pública, cuando una administración pública aplica la ley de contratos de sector público, se le aplica en un nivel más restrictivo, es decir, se le aplica de más a menos. Cuando una administración pública licita un contrato, la ley de contratos se le aplica en su totalidad. Cuando es un poder adjudicador, hay partes de la ley que no se le aplican. Y cuando es un sector público, solo sector público, que no sea ni poder adjudicador ni administración pública, se le aplica de una manera menos intensa. Por eso aquí pongo más y aquí menos, ¿vale? Aquí se le aplica mucho más y de aquí para arriba se le aplica menos. Es decir, por eso este es el nivel 1, que es el más agravado, ¿vale? Para que se entienda. Nivel 2, menos agravado, y nivel 3, pues menos todavía, ¿vale? Por eso, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a lo largo de la ley se dicen, las administraciones públicas tendrán que, pues solo es administración pública, pero en cambio se dice sector público, el sector público tendrá que, se le aplica tanto al sector público como a los poderes adjudicadores como a la administración pública. ¿Por qué? Porque el sector público es todo.
¿vale? Un ejemplo de administración pública, pues la Administración General del Estado, una comunidad autónoma, una ciudad autónoma o la administración local, esos son administraciones públicas, ¿vale? Un ejemplo de poder adjudicador, las fundaciones públicas, ¿vale? Y después también tenemos sector público que no es poder adjudicador, ni es administración pública. Por ejemplo, las asociaciones constituidas por el sector público, ¿vale? En función del ente que licite el contrato, pues se le aplicará mucho más la ley o menos la ley. Y esto es lo importante. Bien, dicho esto, ámbito objetivo. Respecto al objeto en el que se aplica la ley, nos referimos a los contratos. Pues estarán sujetos a esta ley de contrato, pues los contratos onerosos que celebren las entidades del sector público. Fijaros, ya aquí hablamos de entidades del sector público, todo, poder adjudicador y administración pública también, ¿vale? Que se enumeran en el artículo 3. Los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, fijaros, poderes adjudicadores, no dice solo administración pública, dice poderes adjudicadores, por tanto, abarca poderes adjudicador y administración pública. Repito, los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas los supuestos previstos del artículo 23. El artículo 23 hace referencia a los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada. Bien, y también los contratos que celebren las comunidades de autónomos y las entidades que integran la administración local o los organismos dependientes de las mismas, así como los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades. Es decir, administraciones públicas. Por tanto, ámbito objetivo serán los contratos celebrados por las administraciones públicas por aquí hace referencia a los poderes adjudicadores y aquí hace referencia a los contratos onerosos de las entidades del sector público, es decir, de todos. ¿De acuerdo? Esto es importante diferenciarlo. ¿Tipos de contrato? Bueno, pues tenemos el contrato de obra, el contrato de concesión de obra, el contrato de concesión de servicio, el contrato de suministro, el contrato de servicio y los contratos mixtos. Aquí simplemente voy a hacer referencia a los contratos que tenemos más dificultad de diferenciar. Entre un contrato de obra y un contrato de concesión de obra. La diferencia es quién asume el riesgo operacional. Si el riesgo operacional lo asume el contratista, estamos ante un contrato de concesión de obra, ¿vale? Siempre el riesgo operacional en los contratos de concesiones lo tiene que asumir el adjudicatario, el contratista, ¿vale? Igual que en los contratos de concesión de servicio. Si el riesgo operacional lo asume el contratista, estamos ante un contrato de concesión de servicio, si no sería un contrato de servicio. Pongo ejemplos. Contrato de concesión de obra. El típico ejemplo es el de la autopista, que el adjudicatario no va a cobrar por hacer la obra de la autopista y el único cobro que va a recibir es el peaje. Por tanto, asume el riesgo operacional. ¿Por qué? Porque en función del número de vehículos que pasen y paguen el peaje, va a cobrar más o va a cobrar menos. En cambio, si le adjudicamos la obra de una autopista y nosotros y la administración le otorga una adjudicación por importe de 3 millones de euros, y ya está, no hay más requisitos aquí, ahí no asume ningún riesgo. ¿Por qué? Porque se le adjudica una obra que es una autopista o una carretera, por ejemplo, y va a cobrar 3 millones de euros. Ahí no asume un riesgo. En cambio, si se le adjudica la obra de una carretera y va a asumir y su cobro no va a ser por la obra directamente de la administración, sino que va a ser en función de los coches que pasen a través del peaje, ahí sí asume un riesgo operacional, ¿vale? Igual en el contrato de concesión de servicio. Imaginaros un centro de mayores o una residencia de mayores con 100 plazas de residentes. Si se le adjudica el servicio, perdón, si se le adjudica el servicio de explotación de esa residencia y va a cobrar en función de las plazas que se cubran, ahí asume un riesgo. Por tanto, estaríamos ante un contrato de concesión de servicio. En cambio, si se le adjudica la explotación de esa residencia de mayores de 100 plazas, independientemente del número de plazas, se le va a pagar anualmente 500.000 euros, independientemente de que haya más ocupación o menos ocupación, ahí no asume ningún riesgo, por tanto estaríamos en un contrato de servicio, ¿vale? Los demás no tienen mayor dificultad y os remito a que acudáis a la lista de reproducción del canal, ¿vale?
Bueno, los contratos mixtos suelo decir que es cuando abarca ámbitos de varios contratos, ¿vale? Por ejemplo, un contrato de suministro con obra puede ser, un contrato de suministro con obra puede ser el típico parque infantil en el que se suministran los toboganes, los columpios y tal, y también tiene un poquito de obra pues para hacer lo que es la instalación, ¿vale? Ahí estaríamos ante un contrato mixto. Bien, otro concepto a tener en cuenta, los contratos SARA. ¿Qué significa un contrato SARA? Que son los denominados sujetos a regulación armonizada. Los contratos sujetos a regulación armonizada son aquellos cuyo valor estimado superan un umbral económico. Aquí, por ejemplo, los contratos de obra y concesión de servicios son los que tienen un valor estimado igual o superior a 5.382.000 euros. Los contratos de suministro y de servicio son los que tienen un valor estimado igual o superior a 140.000 euros cuando son licitados por la Administración General del Estado, los organismos autónomos, entidades gestoras y de la Seguridad Social. Y igual o superior a 215.000 euros por entes distintos a los que hemos dicho. ¿De acuerdo? Y después los contratos subvencionados, en el caso de las obras, que se encuentra regulado en el artículo 23.1a, cuando su valor estimado es igual o superior a 5.382.000 euros y servicios vinculados al contrato de obras también, cuyo valor estimado supere o iguale los 215.000 euros. ¿Qué significa que un contrato sea SARA porque supera o igual a estos umbrales, que se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Y cualquier licitador de la Unión Europea puede presentar una oferta. Y los no SARA, pues los importes por debajo de lo que hemos dicho. ¿De acuerdo? Bien, otro concepto a tener en cuenta e importante. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. Que cuando hablamos del presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido. Vale, de esto tener en cuenta lo siguiente, el presupuesto base de licitación es el concepto, es el importe que se tiene en cuenta y que se incluye en los pliegos, en este caso en el pliego de cláusula administrativa, sobre el que los licitadores presentan ofertas a la baja, ¿vale? Sin incluir el IVA. Por ejemplo, si el presupuesto base de licitación son 100.000 euros más, más 21.000 euros de IVA, es decir, en total 121.000 euros, ese es el presupuesto base de licitación, la oferta que presenten los licitadores será sobre la base imponible de los 100.000 euros, ¿vale? Y presentarán pues 90.000 o 80.000 o 100.000 o 99.000 ¿vale? Pero para presentar la oferta no se tiene en cuenta el IVA va aparte, ¿vale? Pero para el cálculo del presupuesto base de licitación se tiene en cuenta el coste, fijaros, el límite máximo de gasto que el órgano de contratación se va a comprometer, ¿vale? Bien, ¿qué es el valor estimado? El valor estimado es teniendo en cuenta el coste que hemos determinado antes, ¿vale? Es decir, sería el precio, el presupuesto base de licitación, sin incluir el IVA en el valor estimado, no se incluye el IVA, así como también se incluye en el valor estimado las prórrogas y las modificaciones del contrato. Por tanto, sería valor estimado, se incluye el presupuesto base de licitación sin incluir el IVA, las modificaciones y las prórrogas. Se puede dar la situación de que en un contrato específico no se prevean prórrogas ni se prevean modificaciones. Por tanto, el valor estimado sería inferior al presupuesto base de licitación. ¿Por qué? Porque el valor estimado no incluye el IVA, ¿vale? ¿Qué es el precio del contrato? El precio del contrato, en resumidas cuentas, es el importe de adjudicación. Cuando los licitadores han presentado ofertas por el importe del presupuesto de base de licitación sin tener en cuenta el IVA a la baja, al final, por ejemplo, como hemos dicho antes, imaginaros un presupuesto de base de licitación de 100.000 euros más el IVA, que son 21.000. Total, 121.000. La oferta que presentan los licitadores sobre 100.000 a la baja, pues uno ha presentado 99.000, otro 80.000 y uno, por ejemplo, 70.000. La oferta más ventajosa es la de 70.000. Pues se adjudica el contrato por esos 70.000. Ese es el precio del contrato. Ese importe es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, el 5% de la garantía definitiva se va a calcular sobre el precio del contrato. ¿De acuerdo?
Bien, y por último, ya simplemente haceros un mini resumen del expediente de contratación. El expediente de contratación, pues, hay como diferentes fases, que aunque no vengan determinadas como tales en la ley de contratos, sí os lo resumo aquí para, clarificar un poco el procedimiento o la línea temporal del procedimiento, que viene salpicado o regulado en todos los artículos de la ley de contratos. En primer lugar, la preparación del contrato, y dentro de esa preparación del contrato podemos incluir ahí las consultas preliminares del mercado. ¿Qué son? Cuando el ente o el ente que va a licitar un contrato no conoce todas las características del objeto del contrato, abre consultas preliminares del mercado para que las empresas que se dediquen a esa materia, pues le informen. Por ejemplo, cuestiones tecnológicas o cuestiones de avance sanitario o cuestiones que a lo mejor el ente del sector público no tiene por qué conocer de todo. Cuando no lo conoce, es difícil poder licitar y establecer obligaciones en los pliegos si el objeto del contrato no lo conoce. Entonces, lo primero que se hace es abrir consultas preliminares del mercado, consultar a las empresas que se dedican a eso y una vez que tienen claro todo lo que existe en el mercado, concretarlo en los pliegos. Expediente de contratación. Pues se crean los documentos iniciales, pues los informes de necesidad, se crean todos los informes de solvencia económica y financiera necesarios, etcétera. Una vez que se tengan todos los documentos, se acuerda el inicio del expediente. Una vez que se acuerda el inicio, se crea también el documento contable de existencia de crédito. Los pliegos, por supuesto, también se aprueban y se establecen los controles tanto de intervención como jurídicos, de asesoría jurídica. Y cuando se tiene todo esto, se aprueba el expediente, ¿vale? Se aprueba el expediente junto con los pliegos, se aprueban también los pliegos. Y una vez que se aprueba el expediente, se publica el anuncio de este contrato, de esta licitación, en el DOUE, en el Diario Oficial de la Unión Europea, si es un contrato SARA, como hemos dicho anteriormente, o en el perfil del contratante. Y el perfil del contratante está adosado en la plataforma de contratación del Estado. En función de las características que hayamos establecido en el pliego, pues estaremos ante un contrato que habrá 2 sobres o habrá 3 sobres. Si hay en dicho caso, el primer sobre, contendrá, la declaración responsable o el DEU, en el que los licitadores señalan que cumplen con todas las obligaciones que vienen en el pliego. Después se abrirá el segundo sobre en el caso que haya criterios subjetivos de valoración, de adjudicación, perdón, que son una memoria técnica, por ejemplo. Una vez que se abra el sobre 2 y se valore, se abre el sobre 3, que es la oferta económica, se valora, se puntúa las ofertas presentadas por cada uno de los licitadores y al final se clasifica de mejor puntuación a peor puntuación de todos los licitadores. Una vez que se tenga la mejor puntuación, el licitador que haya obtenido la mejor puntuación, se le propone como posible adjudicatario. Y a ese licitador propuesto como adjudicatario se le requiere que presente toda la documentación que en el sobre uno señaló que cumplía. Eso se hace para abreviar. Primero dices que cumples todo y después si eres adjudicatario o posible adjudicatario, se te requiere para que presentes toda la documentación. Si cumples con todo, como dijiste, se te adjudica el contrato. Si no, pues se te excluye y se pasa al segundo que ha quedado en la clasificación. Se publica la adjudicación, si está sujeto a recurso especial, hay que esperar 15 días y después se formaliza el contrato. Una vez que se formaliza el contrato, se inicia la ejecución del mismo y una vez que termina la ejecución, por ejemplo, un asfaltado de una calle por un plazo de 6 meses. Una vez que termina el plazo de ejecución de 6 meses, se recepciona, se presenta la factura y se paga. Y ahí terminaría todo el expediente de contratación, ¿vale? Bueno, espero que os haya aclarado cositas, que os haya facilitado un poquito este vídeo el entendimiento de la ley de contratos. Si os ha gustado, pues darle al like, suscribiros y activar las notificaciones, como siempre os digo. Así que, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.